Bueno, gloria a Dios, queridas familias. Entonces vamos a continuar con la serie No vengas a la iglesia. Esta es la cuarta entrega de esa serie y básicamente podemos resumir que el único interesado en el que usted y yo no vengamos a la iglesia es el enemigo, ¿sí? Porque la estrategia del enemigo, a la luz de la Biblia, es hacerse pasar por un león rugiente, aislarme como presa y devorarme. Que si usted ha visto los programas de Discovery Channel o Animal Planet o algunos de esos documentales, vemos que esa es la manera como los depredadores actúan. Está la manada, aíslan a uno de la manada y se lo devoran porque lo encuentran solo. Entonces el enemigo va a hacer y va a intentar ponerle argumentos a usted para que no venga a la iglesia, ¿cierto? Para que por alguna razón usted y yo no queramos venir a la iglesia, porque es el objetivo de aislarme para devorarme. Yo creo que los que en algún momento hemos estado de pronto alejados de la iglesia nos hemos dado cuenta que definitivamente es una estrategia del enemigo. Entonces, vamos a ver los versículos alrededor de los cuales ha estado girando esa serie, que es Proverbios 30, del 24 al 28, y hemos visto algo, si me pueden poner la primera diapositiva, interesante, y es que el Señor está interesado en que conozcamos de manera práctica cómo ser sabios, ¿cierto? Porque imagine que usted le dice, no, es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y uno dice, ¿y eso cómo se come? ¿Y yo cómo lo llevo yo a algo práctico en mi vida diaria? ¿Cómo lo llevo a algo práctico? Y la palabra es tan fascinante que el Señor dice, mire, se lo voy a explicar con plastilina. Con plastilina. Entonces le voy a poner ejemplos que usted puede ver, puede extraer enseñanzas y las puede poner en práctica de inmediato. Y estos versículos alrededor de los cuales ha girado la serie nos ha puesto ejemplos de unos animales, que todos conocemos esos animales, ¿cierto? Entonces yo veo cómo actúan esos animales, veo que su accionar es repetitivo, siempre hacen las mismas cosas y obtienen un resultado, ¿verdad? Entonces el Señor dice, mira, así es la sabiduría. Si usted practica estas cosas, es consistente, ¿sí? No se echa para atrás, no afloja, no retrocede en este tipo de práctica, usted va a obtener un resultado predecible. Entonces ya estudiamos el conejo, ya estudiamos las langostas y las arañas, y hoy vamos a estudiar a las hormigas. Pero hay unas palabras aquí resaltadas en azul, que las vamos a leer. Mire, dice que esos animales, ¿cómo son? Pequeños, todos son pequeños. No tienen fuerza, no tienen poder, no tienen rey, son vulnerables. Entonces, básicamente el Señor está diciendo, mire, si usted cree que usted es pequeño, que no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene rey y es vulnerable, ¿sí? Aprendiendo lo que estos animales que tienen estas características hacen, usted puede llegar a ser más sabio que los sabios. Porque a veces la estrategia del enemigo es decirme a mí, es que usted es muy pequeño, usted es miserable, ¿sí? Mírese, usted da lástima, ¿sí? Ni su propia familia siquiera, nada, ¿sí? No tiene fuerza, no tiene poder. Ni siquiera quien lo represente, ni líder tiene. Y encima, vulnerable. Pero sin embargo, con esas características, si usted se siente así hoy, la Biblia dice que usted puede ser más sabio que los sabios. Entonces ahí aplicamos todos. Entonces vamos a estudiar las hormigas. Mire, estudiando las hormigas, wow, yo me sorprendí porque hay, escuchen esto, tesis de doctorado en ingeniería que se ponen a estudiar las hormigas. Doctores en geomecánica. La geomecánica es una ciencia que estudia la mecánica de los suelos. Y se ponen a estudiar aquí a una hormiga que yo no, pero alguien la ve. Hay doctores rompiendo cerebro estudiando a esas hormigas. Porque son capaces de hacer cosas que el ser humano no puede hacer. Entonces es interesantísimo. Y escuchen esto que quiero leer aquí de uno de esos estudios. Dice, mire, una nueva investigación muestra que estos insectos
tienen algoritmos, así lo dice un doctor, ¿no? Algoritmos de comportamiento que les ayudan a fabricar estructuras subterráneas que pueden medir metros y durar décadas sin derrumbarse. Y los biólogos han establecido que las hormigas se comportan como un superorganismo. Esa es la palabra que usan. En el conjunto, esa colonia de hormigas se comporta como un superorganismo. Dice que un hormiguero de esos puede tener 7 millones de hormigas. Pero dice que no hay ni una sola hormiga que haga algo con un objetivo individual. Ni una. Todas tienen un objetivo colectivo que beneficia a la colonia entera. Y cada hormiga sabe perfectamente qué le toca hacer, ¿sí? O sea, una hormiga no se levanta y dice, ¿qué me tocará hacer a mí hoy? No, sabe qué hacer, ¿sí? Sabe cuáles son sus dones, sus talentos, y lo hace sin que nadie le diga, ¿sí? ¿En beneficio de qué? En beneficio del colectivo, de la colonia. Y aparte de eso, como dicen estos versículos, dice que las hormigas, que son un pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Entonces tienen un proceso de planeación impresionante, con un objetivo claramente definido. Y todas actúan con base en conseguir ese objetivo. Y luego resulta que pasa alguien por ahí caminando y le pisó el nido. El niño explorador le pisó el nido. Entonces las hormigas no se sientan a decir, ole, pero este desgraciado justo le puso la pata al hormiguero que llevábamos construyendo tanto tiempo. No, ¿qué hacen? Lo reconstruyen otra vez, ¿sí? Si el enemigo le ha intentado arruinar su vida, ¿qué tiene que hacer? Reconstruirla en el nombre de Jesús. Sí, las hormigas no se sientan a comerse ahí lo que tienen ahí guardado y decir, no, otra vez a construir el hormiguero, hermano, y yo ya pensé que me iba a jubilar. No, la hormiga sale otra vez a construir hormiguero. Entonces hoy vamos a estudiar la sabiduría de las hormigas para planear, la sabiduría de las hormigas para reconstruir lo que se les destruyó y la sabiduría de las hormigas para mantenerlo en el tiempo. Porque la bendición no puede ser en nosotros on y off como la luz, on y off, bendito, maldito, bendito, maldito. No. La bendición tiene que ser constante. Tiene que ser continua mi vida. Entonces vamos a estudiar las hormigas que tienen unas características sumamente interesantes y vamos a aprender de ellas cosas fascinantes. Lo primero que vamos a estudiar hoy es sabiduría para planear. El versículo dice que las hormigas preparan en el verano su alimento, ¿cierto? Porque va a venir el invierno. Entonces, es muy estacional. Uno, para sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, uno tiene que hacer un puente geográfico. ¿Qué significa el puente geográfico? Estamos en Colombia, ¿cierto? Aquí en Colombia no hay estaciones. Aquí es llueve o no llueve, aunque este año llueve permanentemente, ¿no? Pero allá en el Medio Oriente sí hay estaciones marcadas, ¿sí? Entonces está el verano, después del verano viene el otoño, ¿sí? Después del otoño viene el invierno y después la primavera. Estaciones marcadas en temperatura y en lo que ocurre con las cosechas y todo eso. Entonces fíjese que la hormiga hace un plan. La hormiga dice, en invierno no va a haber comida, porque es que en invierno se le caen las hojas, en el otoño se le han caído las hojas a los árboles y en invierno ya esos árboles no tienen hojas. ¿Y esas hormigas qué comen? Se comen esas hojas. Ahorita les vamos a ver un poco el detalle de las hormigas. Entonces ellas dicen, ok, aquí está el verano, que son 3 meses, luego viene el otoño y luego viene el invierno. Entonces empiezan en el verano a prepararse para el invierno. Esos son 6 meses antes de que llegue el invierno, ya están haciendo algo para prepararse, ¿cierto? Vamos aterrizándolo a nuestra vida. Si yo tengo un objetivo
en llegar a algo, y quiero llegar al invierno, y este es el invierno, acá está el invierno, yo tengo que preguntarme cómo lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? Las hormigas 6 meses antes empiezan a recolectar esas hojas. Y son unas fieras. Cuando yo trabajaba en el campo, nosotros teníamos nuestros arbolitos ahí al lado del campamento, bien bonitos. Y en la noche, esas hormigas arrasaban con todo. Al otro día que nos levantábamos, esos árboles estaban, pero mejor dicho, ni un jardinero profesional podía hacer eso. Ni una hoja, las infelices hormigas, ni una hoja nos dejaban. En la noche, cuando nos agarraban dormidos, nos arrasaban todos los arbolitos que habíamos sembrado ahí. Entonces, hay un tiempo para hacer las cosas. ¿Cómo está mi proceso de planeación? Entonces, vamos a aprender de las hormigas el proceso de planeación. Para aplicarlo y que sea práctico en nuestra vida, este proceso de planeación responde a unas preguntas. Vamos con la diapositiva de las preguntas. El proceso de planeación de la hormiga responde a ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde y con quién? Entonces, si yo quiero volver práctico este versículo y que a mi vida me sea útil y lo pueda poner en práctica ya, tómele foto a esto o apúntela y cuando usted vaya a querer hacer algo, responda a estas preguntas. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que usted y yo somos hormigas y que las hormigas se reúnen a hablar, ¿no? Y a planear. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar al invierno con suficiente comida para todas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, las hormigas están de acuerdo. Segunda pregunta, ¿para qué? Para sobrevivir. Porque si no en el invierno se mueren de hambre. Tercera pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Saliendo a recoger hojas. Y fíjese que el proceso es muy simple, ¿verdad? No hay que ponerle mucha cosa. O sea, voy a salir a recoger las hojas. Tercera pregunta, cuarta pregunta, ¿cuándo lo voy a hacer? En el verano. ¿Sí? Si espero al invierno es demasiado tarde. ¿Cuándo lo voy a hacer? En el otoño. No. Porque el tiempo del otoño es el tiempo en el que esas hojas que ellas han acumulado en el verano se descomponen y generan un hongo que es de lo que la hormiga se alimenta. Y el hongo se alimenta de las hojas en descomposición. Entonces, si lo hacen en el otoño, demasiado tarde, te moriste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está mi planeación? ¿Tengo yo un proceso de planeación? Y para eso no hay que hacer un MBA, no hay que hacer un doctorado, no. Es responder estas preguntas. De cada una de las áreas de su vida, hágase estas preguntas y empiece a escribir y a decirle, Señor, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Y entonces para qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Sigamos con las hormigas. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? 6 meses antes de que comience el invierno y recogen alimento durante 3 meses. Y en el otoño se lleva todo el proceso de descomposición de las hojas que alimentan el hongo y los hongos se alimentan y las hormigas se alimentan de ese honguito que se come las hojitas. Y el objetivo colectivo de las hormigas, ¿cuál es? Mantener un proceso reproductivo para que haya más hormigas, ¿cierto? Se multiplican, porque no se ponen allá con las hojas a comer hongo, a comer el hongo, y hasta alucinógeno es, quién sabe, se vuelve un desorden en el hormiguero. No, el objetivo es comer, porque tienen unas larvas, para que la colonia siga creciendo, y para que cuando ya la hormiguita vaya a la presencia del Señor, otra hormiga siga el proceso. Colectivo de crecimiento. Décadas, estos investigadores encontraron, décadas duran esos hormigueros ahí. Décadas. Y mire entonces, la otra pregunta, ¿dónde lo voy a hacer? Alrededor del hormiguero. Ellos encontraron que esas hormigas salen del hormiguero cierta distancia. ¿Sí? No se van y la hormiga nunca volvió, te perdió. No. Cierto radio de distancia que las mantiene seguras para volver al refugio, porque el hormiguero también es un refugio de protección contra los depredadores. Y por último, ¿con quién lo voy a hacer? Con las demás hormigas. Pregunta simple, ¿verdad?
esto yo lo puedo aplicar a mi vida práctica, a cada una de las áreas de mi vida. ¿Y no les suena este colectivo de las hormigas como la iglesia? La iglesia es el lugar que Dios diseñó para que yo me refugie y me proteja del maligno. Dentro de la iglesia, dentro del hormiguero, es donde Dios diseñó que yo me proteja del maligno. Afuera me pisa un Guillermo Izquierdo o me come un oso hormiguero. Y es tremendo, mire, cuando nosotros éramos niños, con mi hermano, agarrábamos unas hormigas que las llamábamos las sacafríos, porque donde lo picara uno, le sacaba un frío, ¿sí? Entonces, nosotros las bautizamos así, sacafríos. Entonces agarramos una pecera y la llenábamos de tierra y arena y todo como lo que con la hormiga nosotros creíamos que iba a construir el nido, ¿no? Y agarramos un poco de sacafríos y las echábamos en el hormiguero. ¿Qué creen ustedes? Hormigas cualquiera que agarrábamos por ahí, no decíamos, la reina, porque nosotros éramos entomólogos y sabíamos, no, agarrábamos cualquiera que había por ahí. Las echábamos ahí en la pecera, ¿y ustedes qué creen que se ponían a hacer esas hormigas? ¿Qué creen? ¿Alguien? A construir un hormiguero porque nosotros no las dejábamos ir. O sea, le tapábamos eso y empezábamos a mirar. Es impresionante, mire, o sea, las hormigas empezaban a construir un hormiguero. O sea, no se quedaban ahí paradas diciendo, ay, como aquí no puedo salir, entonces, patas arriba me suicido. No. Empezaban a construir un hormiguero sin que nadie les dijera. La hormiga reina estaba ahí. No. De manera natural construían. Y usted y yo con el Espíritu de Dios de manera natural necesitamos construir nuestras vidas si están destruidas. Y si no están destruidas, tengo que seguir creciendo en un proceso colectivo que impacte a los que me rodean a mí. Quien quiera que lo rodee a usted, su familia, su papá, sus hermanos, su pareja, sus hijos. Es muy parecido a la dinámica de la iglesia lo que hacen las hormigas. Y esas hormigas, ojo con esto, tienen diferentes tareas. Hay unas que son las obreras y otras que son las que van y cortan las hojitas y las traen. Ojo con esto, hay unas hormigas cuya tarea es defender el hormiguero. Entonces ellas crean unos canales de ventilación, que hay otra tesis de doctorado para, oído a esto, entender cómo construyen las hormigas los canales de ventilación. ¿Y qué encontraron estos doctores? Que las que construyen los canales de ventilación, que son como unas torrecitas con un huequito para que entre aire, porque en el proceso de descomposición de las hojas se genera CO2. Entonces se tiene que ventilar el nido para que el CO2 salga y no se intoxiquen las hormigas. Entonces ventilan el nido. Dice que ellas construyen como unas especies de ladrillos huecos. Con la boca y con arcilla y con arena construyen como unas esferas huecas. Y construyen esas torres de ventilación extremadamente livianas, dice. Entonces es un proceso de construcción muy fácil. Y cuando llueve y se le moja, vuelve y la reparan. Entonces hay unas tareas específicas que tienen que hacer. Vuelvo y le digo, cuando empieza a llover, la hormiga no dice, otra vez el desgraciado calentamiento global y me fregaron todo el trabajo y ya no voy a construir más. No. Se levanta a construir nuevamente su tubo su ducto de ventilación. Entonces el enemigo ha logrado hacer que muchos de nosotros nos sentemos al proceso de ¿qué? De la quejabanza. No es la alabanza, sino la quejabanza, ¿sí? Entonces me quejo del desgraciado gobierno, me quejo de la desgraciada lluvia, me quejo de los desgraciados huecos, me quejo, mientras estoy perdiendo tiempo para construir. Y en este proceso que hicieron los científicos, no importaba los materiales que le dieran a la hormiga, construía el hormiguero. Si le ponían una mezcla de arena
construían con esa arena. Si a la arena le echaban tierra, construían con la arena en la tierra. Si le echaban arcilla, construían con lo que tenían. Usted puede construir su vida con lo que tiene hoy. No espere a lo que va a tener mañana para restaurar su vida. Es con lo que tiene hoy. Es suficiente porque usted tiene el Espíritu de Dios. Entonces no es con los recursos que tenga. Usted tiene el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que estamos completos en Cristo. Usted dice, pero completo, y usted empieza a mirar y dice, pero hay algo aparte, alguna parte del completo que no entiende el Señor, porque me falta. Está completo para iniciar un proceso de restauración de su vida. Que nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Usted necesita tomar la decisión y tiene lo suficiente y es el Espíritu de Dios para construir. Entonces, estas hormigas tienen un proceso de planeación fascinante. Vamos a poner el ejemplo de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo en la tierra duró 3 años y medio, aproximadamente. No fueron 5 años, no fueron 10, no fue 1, 3 años y medio. Y vamos a responder estas mismas preguntas con el ministerio de Jesucristo. ¿Qué voy a hacer? Dijo Jesucristo. Voy a morir en la cruz, ese era el objetivo, morir en la cruz. Jesucristo vino a morir en la cruz. ¿Qué voy a hacer? Voy a morir en la cruz. ¿Para qué? Para salvar la humanidad. ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Predicando el evangelio 3 años y medio. ¿Cuándo lo voy a hacer? En el año -5 de esta era. Ese fue el año en el que vino Cristo con la cronología, qué sé yo. No era en el 1800, ni en el 1900, ni en el 2000, no, era en esa época. Que dice uno, pucha, el Señor justo escogió casi que la peor época para venir. ¿Por qué? Le voy a decir, porque en el ambiente sociopolítico, si usted cree que este ambiente en el que estamos ahorita no es el bueno, vamos a ver en qué época llegó Jesucristo. En la época del Imperio Romano. ¿Sí? Que se habían expandido por todos esos países y los habían invadido. Y les habían quitado su cultura. Y les habían violado sus mujeres y sus hijos. Y los habían esclavizado. Y eran unos desgraciados. Porque cuando la gente no se alineaba, entonces lo clavaban en una cruz en la avenida Caracas, en la autopista norte, que en esa época era la vía principal del Imperio Romano, para que todo el mundo viera, ¿sí? Y no lo hiciera, ¿sí? Y el Señor Jesucristo, ¿cuándo lo vimos convocando a los discípulos? A ver, saquen las pancartas, vamos a hacer una marcha. ¡Contra los romanos, desgraciados! ¿Sí? Vamos a hacer un paro contra los romanos. No perdamos el foco. No perdamos el foco. Ni siquiera en los discursos habló más de los romanos. ¿Sabe por qué? Porque sabía que ese imperio iba a pasar. Porque el foco estaba en la vida eterna. No en lo temporal que se va a acabar. Entonces, ¿en dónde estoy poniendo mi foco? ¿Qué me está moviendo a mí? Sigamos con las preguntas de Cristo. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto? 3 años y medio. Le tomó el ministerio. Murió a los 33 años y medio aproximadamente Cristo, ¿no? A sus 30 años empezó el ministerio. 3 años y medio le tomó la tarea. ¿En dónde lo voy a hacer? En Israel. No era en Bogotá, no era en Palmira, no era en México, en Mónaco, yo prefiero París. Es que si yo viviera en una ciudad diferente a Bogotá, mi vida sería diferente. Israel dijo, aquí lo voy a hacer en Israel. ¿Con quién lo voy a hacer? Con 12 apóstoles que a su vez se multiplicarán por el Espíritu Santo de Dios y formarán la iglesia, formarán el hormiguero. Si hoy en día agarramos a los 12 apóstoles y los traemos a un proceso, hoy en día, a un proceso de selección, de contratación, al único que van a contratar es al desgraciado del Judas.
¿Sabe por qué? Porque era el único que tenía conocimientos financieros y administrativos. Porque la Biblia dice que Judas era el tesorero del grupo. Y el Señor le entregó a Judas la tesorería, la administración de los recursos, porque tenía conocimiento, había pasado por la universidad, tenía estudio. Y ese fue el que negó a Cristo. Y los otros 11 desechables que tenía el Señor fueron los que transformaron el mundo, y por eso estamos usted y yo hoy aquí. Por esos 11 que, llenos del Espíritu de Dios, con sus luchas, con sus debilidades, con su pecado, iniciaron un proceso llenos del Espíritu de Dios, porque no era por ellos ni su conocimiento, ni su experiencia, ni lo buena gente que eran. Dos personajes de estos, Jacobo y Juan, que la Biblia lo llama los hijos del trueno, porque su temperamento era tranquilo y apacible, ¿sí? Porque cuando iban manejando sacaban la cabeza sin la Caracas y le gritaban al de al lado un poco de improperios, ¿sí? Y atrás tiene pegado inspiración, Cristo te ama, ¿sí? Entonces esos Boanerges, hijos del trueno, después de un tiempo de unción, de milagros, revelación, fueron y a predicar la palabra a un pueblo, y en ese pueblo dijeron, no, a mí no me gusta eso, ¿sí? Entonces en una revelación santa le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dice, pero ¿qué estamos hablando, hermano? O sea, por favor. Y ya casi que el Señor le iban a crucificar. 3 años y medio casi perdidos. No hay mucha diferencia con usted y conmigo, se lo digo. Al menos conmigo, usted se ve santísimo. Yo tengo luchas todavía. Todavía se me sale el Boanerges y saca a mi esposa el extintor. Me sale a veces. Cada vez menos, pero todavía me sale. Entonces no es por usted, es por el Espíritu de Dios. Entonces es muy interesante este proceso para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. ¿Qué tanta planeación hay en las cosas que yo quiero hacer? No, es que yo quiero hacer esto. Bueno, conteste estas preguntas. Con el Espíritu Santo, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Cuándo? ¿Con quién? Y es en el hormiguero, en el colectivo, que la hormiga desarrolla el máximo de su potencial. Una hormiga sola, acoge a Guillermo y Carlos, que era mi hermano, y la mete a la pecera. Y lo más tremendo es, como les estaba contando, esas hormigas construían un hormiguero en esa pecera. Y nosotros veíamos los túneles y toda la cosa. ¡Oh, mira, está construyendo! Y entonces agarramos a algún pobre bicho por ahí y se los echábamos para que tuvieran que comer, ¿no? Era una cosa medio de película de terror, pero era muy, muy interesante el proceso. Y oigan esto, miren. Estos estudios de los doctores tienen el objetivo de crear robots que excaven túneles como los excavan las hormigas, porque el ser humano no ha sido capaz de esa tecnología de excavación de túneles que no se derrumban. Interesantísimo, porque dice que las hormigas empiezan a sacar grano a grano del túnel que están excavando y no se cae el túnel. Y una hormiga saca un grano y otra saca otro y otra saca otro. O sea, son miles de hormigas sacando granos. Yo diría, pero estas hormigas, ¿cómo harán? Tienen un proceso de comunicación que el ser humano no ha logrado descifrar. Tienen una capacidad de comunicación que el ser humano no ha sido capaz de descifrar. Y el enemigo intenta hacer que nosotros rompamos la comunicación con la gente. Porque sabe que si yo me comunico con las demás personas de una manera correcta, el resultado es tremendo. ¿Sí? Entonces quiere romper la comunicación a través de amargura, odio, resentimiento, división, contienda. Porque me agarra solo y me quedo yo como hormiga solo. Y una hormiga sola no puede hacer nada. Son un superorganismo en el colectivo. Lo mismo ocurre en la iglesia. El enemigo va a querer fastidiarme en la iglesia para que yo no vuelva. Hay que el pastor hoy no me saluda. ¿Te imagina usted una hormiga que pase hasta la reina? Hoy no me saludó la reina. Me voy de ese hormiguero. O sea, no pasa.
O sea, ni siquiera lo considera. O sea, hay que desechar ese tipo de cosas porque son estorbo para mi crecimiento, estorbo para el colectivo, estorbo para lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en la iglesia. La Biblia dice que cuando los apóstoles y la primera iglesia estaban unánimes juntos, habían señales y milagros y prodigios impresionantes. Pero yo quiero un milagro y entonces no le abro a mi mamá, no le hablo a mi papá, estoy enojado con el uno y con el otro. Y el pastor me manda, no he dicho ni digo porque es un pecado. Y pretendo ver milagros, no va a pasar nada en mi vida. Tengo que recuperar esas relaciones rotas que hoy en día tengo. Restaura esas relaciones porque es en el colectivo que yo voy a crecer, que voy a lograr el objetivo común, el objetivo que Dios quiere que nosotros hagamos en el cuerpo de la iglesia. Segunda cosa que vamos a ver, eso es el tema de sabiduría para planificar. Es la sabiduría para reparar. Entonces viene un oso hormiguero, viene un niño Boy Scout y le rompe el nido a la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? Lo reconstruye otra vez, sin quejarse, sin decir nada. Vuelven y lo levantan. Entonces tiene una capacidad de resiliencia, de reparar inmediata sin quedarse ahí. Vuelven y lo hacen. Hay una cosa interesante y es que algunas de estas hormigas tienen la tarea de defender el nido. Entonces cuando va a entrarse alguna hormiga de otro hormiguero, porque hay otras hormigas que se quieren comer a otras hormigas, u otros animales que se quieren entrar, estas hormigas tienen que defenderlo para que no se entre al hormiguero. ¿Cuál es su estrategia de defensa espiritual? ¿Tiene usted alguna estrategia de defensa espiritual para que no se le meta el enemigo al hormiguero? Asumiendo que el hormiguero es su vida, su colectivo, donde usted está, su entorno. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, las hormigas tienen una estrategia. Y esas hormigas de defensa, esa es la tarea que tienen. Detonan la alarma y, ojo, lo primero que hacen esas hormigas es que cierran las entradas. Las cierran, las sellan, rapidito. Y no es que cuando la van a sellar la hormiga dice, ay, ¿dónde fue que dejé los ladrillos? Ay, los granos de arena que yo tenía que tener listos para cerrarla, ay, se me quedaron, alcáncenme los granos. ¿Ya qué? Listas de inmediato para reaccionar ante los ataques del enemigo. Rápido, tú. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos un enemigo en común que se llama Satanás, ¿cierto? Que si yo no le cierro la puerta se me va a meter a mi nido. Y si yo no tengo una estrategia para cerrar la puerta y no estoy preparado para eso, es probable que ya lo tenga ya sentado comiéndoseme los honguitos y las hojitas y ni cuenta me di. Como le pasó a Eva, que el diablo se le metió al hormiguero, se le metió a la casa y ni cuenta se dio que era el diablo. Porque si se hubiera dado cuenta que era el diablo, le hubiera dicho, fuera de aquí, diablo. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Eva con el diablo? El diablo se le entró, Adán tampoco se dio cuenta, porque no tenían una estrategia para evitar que el diablo se le metiera a la casa. El Adán, quién sabe dónde estaba, el diablo se le entró y se encontró a Eva. ¿Sí? Y empezó a charlar con Eva en la hora de la tarde, era como las 3. Eva estaba tomando café con pan de bono. Entonces, oye Eva, ¿y cómo estás? Un poquito de café, diablo. Sí, sírveme con más azuquita. Sí. Oye, con que hablaste con Dios y te dijo que es que no puede comer del árbol. Oye, sí, el Señor dijo eso. Más azuquita. Sí. El café con el diablo. Si se hubiera dado cuenta que era el diablo, que le hubiera dicho, fuera de mí, apártate de mí, Satanás. Que eso fue lo que le dijo Jesucristo al diablo cuando el diablo le habló a través de ¿quién? De Pedro. Porque es que el diablo puede usar personas para hablarme a mí. Y no va a hablar así, Guillermo, porque voy a detectar que es el diablo. ¿Sí? Ni se aparece con el trincho ni la cola porque le voy a decir, apártate, diablo. Ahí no hay que tener mucho discernimiento. Si usted si usted se le aparece alguna cosa así, una bola de fuego, con cachos y cola, es el diablo. Entonces usted le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Pero es que a Jesucristo, dice que Pedro, cuando Jesucristo les dijo a los apóstoles, voy a morir porque ese está en mi plan para salvarlos. Pedro se acerca y le dice, Señor, tú no puedes morir.
Y qué buena intención, ¿cierto? Uno dice, oye, Pedrito tan lindo, y Pedrito, papito. ¿Sí? El Señor se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que el diablo tuvo acceso al corazón de Pedro, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El diablo tuvo acceso al corazón de Pedro y lo agarró de parlante. Entonces, si yo no tengo una estrategia para detectar al enemigo, es muy probable que ya me haya agarrado de parlante para decir cosas que no edifican, para maldecir a la gente, para maldecirme a mí mismo. Es que yo soy un fracasado, es que yo soy un desgraciado. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, son palabras del diablo para arruinarle su vida. Entonces, si no tengo una estrategia como la hormiga para detectar al enemigo, para discernirlo, para repelerlo, para resistirlo, ya lo tengo sentado en la mesa tomándoseme el café y comiéndoseme las bendiciones. Y si esa es la realidad, pues échelo fuera en el nombre de Jesús. Estas hormigas tienen una estrategia impresionante de defensa. Y la Biblia dice que nuestra estrategia de defensa, ¿qué es? ¿Quién es? El Espíritu de Dios que me lleva a discernir. Discernir es ser capaces de distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Y lo que no viene de Dios, lo desecho. Lo echo fuera de mi vida, de mi lenguaje, de mis pensamientos, de mis costumbres, de mis actitudes. Entonces, en Sabiduría para Reparar, es muy importante entender un concepto bien interesante. Mire, cuando uno estudia los días de la creación, estos famosos días de la creación, arrancan diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso dice la Biblia, ¿no? Dice, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo que la tierra estaba desordenada? ¿Dios es Dios de orden o de desorden? De orden. Y vacía. Desordenada y vacía. Dice que habían tinieblas. Dice que el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado y vacío. Hay un gran debate teológico, pero muchos consideran que ese desorden lo causó Satanás cuando vino a la tierra y desordenó y desbarató lo que Dios había creado. Entonces Dios tuvo que venir a reparar lo que el enemigo había destruido. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Para que veamos que eso tiene un sustento bíblico. Miren eso tan interesante. Jeremías 51:15. Es interesantísimo esto. Dice, Él hizo la tierra con su poder. Reparó el mundo con maestría y extendió los cielos con inteligencia. Reparó. ¿Dios reparando? Si Dios tiene que reparar es porque alguien destruyó, alguien dañó el nido y Dios lo reparó. Dice, Él hizo la tierra con su poder y reparó al mundo con maestría. Es muy probable que el enemigo haya intentado destruir áreas de nuestra vida. Poner desorden en áreas de nuestra vida. Poner vacío, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién llegó a ordenar? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y empieza un proceso de creación, restauración, regeneración. Eso es lo mismo que usted y yo podemos hacer hoy en día con cualquier área de nuestra vida que el enemigo haya puesto desorden y vacío. El Espíritu de Dios lo puede hacer. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, aquí está mi vida, está en pedazos. Estos son los pedazos que queda de mi área emocional. Estos son los pedazos que queda de mi área sexual. Está rota. Muévete, Espíritu de Dios, como te moviste cuando viniste a reparar el mundo, y repárame. Reconstruye conforme al diseño original que Dios planeó para mi vida, porque yo no me voy a quedar así. Dios lo ama así como es usted y como soy yo. Pero Dios lo ama tanto que no lo quiere dejar en el estado en el que está hoy. Yo me tengo que someter al Espíritu de Dios. Decirle, Espíritu de Dios, restaura mi vida. Sáname. Lléname. Y empezar ese proceso de restauración. Sabiduría para restaurar.
y estas hormigas empiezan a restaurar, de inmediato le han destruido el nido. Vuelvo y le digo, no está el corrillo de hormigas chismosas a decir otra vez nosotras hacer lo mismo de siempre. No frieguen, hermanos, se pasan, abusivos, ¿sí? O en la iglesia, a las 6, 7 de la mañana el domingo a mover las sillas. Oye, pero no se pasen, ¿sí? Yo sí he visto que eso de las iglesias, el único día que tengo para dormir y me echan el cuento de que el servicio de la iglesia y es para pegar mi madrugón a las 6 de la mañana. Se pasen, ¿sí? De las 6 de la madrugada, ¿sí? Entonces, o sea, restauremos nuestra vida. Las hormigas trabajan. Mire, ¿sabe qué dice? ¿Cuántas horas duerme la hormiga en el día? No pretendo que usted duerma eso, ¿no? No vaya a decir allá que aquí le dijimos que duerma eso, me echan hasta la policía de pronto. Dice que las hormigas duermen 4 horas al día, pero no es que se echan 4 horas a dormir. No. Duermen unos minutitos y acumulados los minutos durante el día son 4 horas. Pero están alertas, están despiertas, están vigilantes. De modo que no se le meta el enemigo al hormiguero a destruirles el hormiguero. Entonces, sabiduría para reparar. Y sabiduría para mantenerse, porque el nido necesita mantenimiento. Esos hongos ya, después de que pase el invierno, hay que limpiar el nido, hay que sacarlo, ¿sí? Hay que volver a arrancar el proceso. Hay que mantener el nido limpio. Tengo que mantener mi vida limpia. No puedo dejar que se me acumulen cosas, porque a veces tenemos vivencias que son difíciles y se me quedó algo ahí, lo tengo que sacar, lo tengo que echar fuera, no se me puede quedar en el nido. Y esas hormigas tienen un proceso de limpieza continua de ese nido. Usted entra a un hormiguero que usted no puede entrar, no huele feo. Ni hay medias tiradas, ni calzoncillos debajo de la cama, no pasa allá. Aquí tampoco pasa, ¿sí? En ningún lado, pero pues, si llega a pasar, vaya y recoja, vaya limpie el hormiguero. Porque es importante pensar que a mi casa, a mi habitación, ¿quién va a entrar? Pues el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no puede entrar así, muy hermano. No puede ser, o sea, tiene que haber una vida ordenada en todo sentido. Dios es un Dios de orden en todas las áreas. Bien, sabiduría para mantener está relacionada con mi lenguaje, con lo que sale por mi boca, porque yo o maldigo con mis labios o bendigo con mis labios. Vamos a ver unos pasajes de Isaías muy relacionados con este proceso que estamos viviendo, ¿no? Hay áreas de mi vida que están golpeadas, destruidas, difíciles, y Dios dice, yo lo voy a restaurar, yo lo voy a renovar, yo lo voy a sanar. Mire, Isaías 61 es fascinante. Vamos a leer solo las palabras que están en azul. Dice, para dar buenas noticias, a sanar, a proclamar libertad, recuperación de la vista, a proclamar el año favorable, a consolar, a comunicar alegría, dándoles hermosura y óleo de regocijo, manto de alabanza, reconstruirán, levantarán, restaurarán. Todo eso es lo que Dios hace en mi vida si yo dejo al Espíritu de Dios actuar en mi vida. ¿Y de dónde me saca el Señor? De la realidad en la que el diablo nos ha metido, el mundo, la carne y nosotros mismos. Dice, pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, lloran, están en ceniza, en lamentos, en pesadumbre, en ruinas, en escombros, en ciudades destruidas, escombros de generaciones. Porque si usted revisa su vida, es probable que esté repitiendo el patrón de la generación anterior, de su papá, su mamá y sus abuelos. Porque eso es lo que quiere el diablo, perpetuar la ruina en las familias. Entonces, donde ha habido odio, quiere perpetuar el odio. Donde ha habido abuso sexual, quiere perpetuar el abuso sexual. Donde ha habido negocios chuecos y robo y fraude, quiere que la siguiente generación siga haciendo eso. Donde ha habido divorcio, quiere que la siguiente generación se divorcie. Donde ha habido aborto, quiere que la siguiente generación aborte. A menos que yo permita que el Espíritu de Dios entre y ordene lo que está desordenado. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y para tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, tengo que darle tiempo. Tengo que sentarme con el Espíritu de Dios y decir, Espíritu de Dios, háblame. Espíritu de Dios, muéstrame cuál debe ser mi plan. Espíritu de Dios, restáurame. Meta al Espíritu de Dios en su agenda. Háblele al Espíritu de Dios.
Y comencemos a declarar todas estas cosas de nosotros en un proceso de restauración de lo que está en rojo. Señor, vamos a hacer un ejemplo de cómo oraríamos nosotros con estos textos, porque la palabra de Dios tiene que cobrar vida convirtiéndose en una declaración de fe que sale por mi boca. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo usando estos pasajes. Señor, te doy gracias porque tú me has ungido para dar buenas noticias a los pobres. Yo en el nombre de Jesús sujeto mi lengua a ti, Espíritu Santo, para que por mi boca no salgan malas noticias. No quiero que mi boca sea usada por el diablo como fue usada la boca de Pedro. Hoy decido que en este día solamente voy a decir buenas noticias. Y si no hay ninguna, entonces me voy a quedar callado y voy a orar porque mañana quiero levantarme con una buena noticia. Y esa es la única noticia que yo le voy a decir a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, al Señor del Transmilenio, al portero de la casa. Gracias, Señor. Se vuelve una oración, una palabra que tiene poder. Señor, gracias porque tú me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy permíteme encontrar un quebrantado de corazón y que yo le dé una palabra de aliento a esa persona. Que si yo veo a alguien triste le diga, Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Y cuánto hay que esperar para eso? Nada. Y así sucesivamente. Mi lenguaje hace que yo construya o destruya. Y mantenga ese proceso continuo de crecimiento y de formación. En este estudio decían que encontraron nidos que llevaban décadas. Décadas. Nunca se derrumbaron, nunca se cayeron. Antes de orar, los suelos tienen una inclinación, ¿no? Los suelos no son totalmente planos. Entonces, las hormigas construyen sus nidos en diferentes tipos de suelos. Dicen que las hormigas, por un proceso que nadie es capaz de conocer, son capaces de decidir en qué ángulo de inclinación abren los túneles para que el túnel no se derrumbe. ¿Y quién cree que le enseñó a la hormiga a abrir túneles? Dios, que la creó. ¿Y quién cree que le va a enseñar a usted a construir su túnel y su hormiguero? Dios, que lo creó. Dios, que lo creó. ¿En qué orientación me voy a mover, Señor? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para acá? ¿Tomo esta decisión? ¿Tomo esta inversión? ¿Continúo con esta persona en esta relación sentimental o no? Esa es en qué orientación voy a perforar el túnel del hormiguero. Tengo que proclamarlo con mis labios, tengo que declararlo con mis labios. Es tiempo de que aprovechemos esta sabiduría para planear, para restaurar y para mantener. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Ciertamente a veces nos sentimos, Señor bendito, como esa hormiga, sin poder, como dice tu palabra. Pueblo sin poder, sin fuerza. Vulnerable, Señor bendito. Pero si tú a esas hormigas, Señor bendito, les diste la sabiduría para saber en qué orientación abrir los túneles, en qué lugar construir el nido, nosotros valemos mucho más que esas hormigas, dice tu palabra, porque tú moriste en esa cruz por nosotros, derramaste tu sangre por nosotros. Hoy, Espíritu de Dios, haz lo que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, en los que estamos aquí y en los que están viendo este tema. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, hoy Espíritu de Dios, ordena lo que está desordenado. Y usted clame al Espíritu de Dios que ordene su vida en aquellas áreas en las que usted percibe que hay desorden.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Todo aquel que llama, se le abrirá. Llame hoy al Espíritu de Dios. Toque, llame, pida, clame en el nombre de Jesús. Y llena nuestros vacíos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Y danos sabiduría para planear, Señor bendito. Como se le has dado a las hormigas, Señor, que en el verano se alistan, porque viene un invierno, Señor bendito. En un esfuerzo colectivo como superorganismos, Señor bendito, que actúan los unos, Señor bendito, unidos a los otros, Padre del cielo. Como es la iglesia, Señor bendito, como has diseñado la iglesia. Como dice tu palabra, Señor bendito, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así como esas hormigas que tienen unas características y unas tareas específicas que hacer. Señor, tú nos has puesto en esta iglesia con unos dones, Padre del cielo, para bendecir el colectivo, Señor. Aviva, Espíritu de Dios, el fuego del llamamiento que nos has hecho a cada uno de nosotros. Que se avive el fuego de ese don que cada uno tiene, Señor, para el beneficio del colectivo, de tu cuerpo, para que crezca tu cuerpo, Señor bendito, como dice la Biblia, Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Declaramos que en esta iglesia vamos a crecer, Señor bendito, en el nombre de Jesús, porque tu estrategia colectiva es la iglesia, tu hormiguero es la iglesia, Señor bendito, donde nos protegemos del maligno, Dios bendito. Tú diseñaste la iglesia como un refugio para guardarnos de las acechanzas del maligno. Enséñanos a cerrarle la puerta, Señor bendito. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Enséñanos a resistirlo para que huya en el nombre de Jesús. Porque la lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes, principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que quieren entrar a arruinar nuestra vida. Hoy resistimos a los inmundos demonios en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a ustedes, demonios, en el nombre de Jesús. Si está teniendo alguna lucha en algún área de su vida en la que usted experimenta que el enemigo ha entrado, que lo tiene atado, y dígale audiblemente: demonio, no te quiero en mi vida. Sal de mi vida en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No eres bienvenido a mi vida, no eres bienvenido a mi hormiguero. Te reprendo, fuera en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu de Dios llene todo vacío en nuestra vida en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios restaure, regenere, vivifique en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor bendito, que nos alienta, nos anima, nos vivifica, nos empodera, Señor. Creo que mi vida puede ser restaurada por ti, Señor. Creo que puedo salir del fango, del lodo cenagoso. Creo que tú lo puedes hacer, Señor bendito. No permitas que el enemigo me saque, Señor, de la iglesia con argumentos, Señor bendito, falsos y mentirosos. La iglesia es tu cuerpo, Señor, dice la palabra. Y tu plan es que el cuerpo crezca hasta que tú vuelvas por segunda vez. Que tu cuerpo siga creciendo, que más personas se añadan a la iglesia, que más familias se restauren en el nombre de Jesús. Que más relaciones de pareja se restauren en el nombre de Jesús. Que más enfermos se sanen. Que más oprimidos se liberen en el nombre de Jesús. Que más adoloridos sean sanos del dolor en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor bendito,
Hoy te adoramos y bendecimos. Bendecimos esta iglesia, bendecimos los pastores de esta iglesia, bendecimos las estrategias de esta iglesia, bendecimos los programas de capacitación y entrenamiento, porque crecemos en este colectivo, Señor. Crecemos en nuestros dones en esta iglesia y te damos gracias, Señor. Capacítanos para nosotros, Señor, siendo parte, Señor, bendito, con lo que nos has entregado. Podamos hacer, Señor, bendito, como las hormigas, que sea un superorganismo, Señor. El superorganismo de tu iglesia, cuya cabeza es Cristo, y el Espíritu de Dios es el que la mueve hasta lo último de la tierra, proclamando libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, libertad a los endemoniados y oprimidos, porque para eso está puesta la iglesia en la tierra. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos y te exaltamos con inmensa gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, querida iglesia. Hola iglesia, gracias por apoyar la visión de Inspiración. Pídele un sobre a alguno de nuestros servidores y diligencia los datos que aparecen allí. Luego deposítalo en el balde. Si quieres hacer transferencia, aquí te dejo el número de la cuenta. Recuerda, tienes que ser parte de la revolución de la gracia. Mi querido, qué alegría saber que estás súper conectado disfrutando de estos preciosos mensajes. Si hoy estás conectado por Facebook, te invitamos a que nos des un like y que lo compartas con otros para que podamos llegar a más personas. Nos encanta que te conectes con nosotros como iglesia por medio de las redes. Te invitamos a que nos busques en Instagram como Inspiración DC y recuerda que también tenemos un canal en YouTube. Claro que sí, allí encontrarás unas series espectaculares que estamos seguros te van a ayudar al fortalecimiento en tu relación con Dios. En YouTube, danos me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos pronto.